Hola, ¿cómo están? Ayer hemos hablado sobre la libertad, hemos dado una introducción al problema de la libertad dentro de este curso que quisiera proponerles por internet, que podemos titular Una libertad para amar, libertad cristiana, la experiencia de la libertad y la libertad cristiana. Ayer hicimos la introducción en un vídeo anterior y ahora quisiera comenzar con la primera parte de este tema, que es la experiencia de la libertad humana. Y partiría precisamente tratando de explicar en qué sentido la libertad es un problema. Y es el primer punto. La libertad, dice un filósofo, un pensador español, Alejandro Llano, o chileno, no sé de dónde es, pero no importa, dice: la libertad es un laberinto filosófico y vital porque en su comprensión, para su comprensión y para el ejercicio de la misma, en esta comprensión y en este ejercicio participan todas las dimensiones antropológicas, en especial la inteligencia, la voluntad y las pasiones. Muchos problemas están ligados con la libertad, problemas antiguos que tal vez hoy se presentan no con la misma fuerza que antaño, problemas nuevos que sin embargo ya habían sido formulados en el pasado y a los que ya se había tratado de dar una respuesta. Romano Guardini, desde una perspectiva actual, ha enfocado bastante bien el problema. El hombre no es libre solamente de los condicionamientos externos. Este tipo de libertad es apenas el primer paso en el reino de la libertad. Efectivamente, se puede ser libre exteriormente, pero por dentro se puede ser esclavo de la moda, de la opinión pública, del qué dirán, del miedo a ser lo que realmente se es. ¿Cuántas veces nos encontramos con que el principal límite de nuestra libertad, de nuestros anhelos y proyectos somos nosotros mismos? El hombre podría liberarse de la opresión externa, de sí mismo. O sea, de la opresión externa podría haberse liberado, pero de sí mismo, ¿quién lo va a librar? Son los obstáculos internos los que más acechan nuestra vivencia de la libertad. Soy libre cuando hago lo que yo quiero. Ya, es verdad. Pero ¿cuántas decepciones, cuánta insatisfacción, cuántas frustraciones a cada paso en la vida de los hombres? Limitaciones psicológicas, condicionamientos sociológicos, debilidad física, fobias, manías, la dependencia radical que experimentamos de los otros. Todas estas realidades ahogan la espontaneidad a la que anhelamos. Ante esta situación ambigua de la libertad humana, la fe cristiana se presenta como la buena nueva de la libertad. Sin embargo, muchos son los cristianos que ven en la práctica de la fe, y sobre todo en el ámbito moral, más que una promoción, una limitación de la propia libertad. Ser cristianos para muchos, ser cristiano es sufrir la imposición de un código de normas cada vez menos comprensibles, vivir en la continua disyuntiva de optar por la conciencia o por el pecado, inclinándose emotivamente y psicológicamente más por el segundo, por el pecado. Cristo dijo: cargad sobre vosotros mi yugo. Y sin embargo, el cristiano parece sucumbir ante un peso que se le hace cada vez menos ligero. El cristiano resulta pesado, resulta difícil. El resultado al que estamos asistiendo hoy en las sociedades occidentales está siendo la paulatina apostasía general de la fe, un subjetivismo moral y religioso que prefiere vivir libremente y cómodamente en el error que cargar con el peso de la fidelidad a la conciencia y a la ley de Dios. Vamos a analizar un poco algunos aspectos de esta libertad posmoderna. La época posmoderna de hecho, ha heredado su forma mentis, su modo de pensar, de los así llamados maestros de la sospecha. Estos han puesto en crisis la visión del sujeto que el mundo moderno se había formulado a partir del cogito cartesiano. Se me confunden las palabras porque yo normalmente hago mis clases en italiano, entonces me van a tener que perdonar que de vez en cuando me salgan italianicismos, ¿no? Entonces, estos maestros de la sospecha pusieron en crisis la conciencia moderna que nace con el cogito cartesiano. Es decir, que
que el cogito, es decir, el pensar del hombre es la cosa más clara, más diáfana, es una verdad que no podemos refutar. Para Marx, Nietzsche, Freud, esos son los tres así llamados maestros de la sospecha, el sujeto ya no es constitutivo de sí mismo, sino expresión de condicionamientos históricos, morales y psíquicos. La conciencia cartesiana, que era el absoluto de la filosofía ilustrada, pierde su carácter regulador. Así, para comprender al sujeto, es necesario ir a la base que causa el obrar del hombre. En adelante se va a sospechar de la buena conciencia, se va a sospechar de la sociedad y se va a sospechar de la inmutabilidad de los valores. Sigmund Freud descubrió los resortes inconscientes que subyacen a los actos voluntarios. Para él, la causa del mundo consciente es la síntesis entre las pulsiones sexuales, la libido, y el superyo, las sobreestructuras que reprimen la espontaneidad de las pulsiones. Los procesos psíquicos en sí mismos son inconscientes, mientras que los procesos conscientes no son más que actos aislados, fragmentos de la vida psíquica total. Estos procesos, a su vez, son determinados en buena parte por las tendencias sexuales. Por lo tanto, el psicoanálisis tratará de explicar toda la vida del hombre recurriendo a una única fuerza, la libido. El hombre, para el psicoanálisis, llega a ser un pobre muñeco que se agita en medio de tendencias que lo mueven en direcciones opuestas, el instinto sexual y el instinto de muerte, Eros y Tánatos. La conciencia moral es vista como algo externo al yo. De ahí surge el sentimiento de culpa ante las exigencias del superyo. La libertad en este sistema no es más que una mera ilusión, una quimera, pues detrás de cada acción consciente subyace una segunda intención, desconocida para el sujeto, que se constituye como la explicación última de todo el mundo consciente. Segunda intención que en última instancia desemboca en la muerte. La meta de toda la vida, también de la vida humana, es la muerte. La libertad y espontaneidad del hombre, por lo tanto, quedan entredichos. Es decir, la conciencia, lo que sería nuestra vida consciente, es una síntesis entre dos realidades que una por debajo y otra por arriba aplastan al hombre, ¿no? Y al chocar entre ellas, dan origen a la vida consciente. De una parte está la libido, las tendencias, las pulsiones que nosotros tenemos que o reprimir, o encauzar, o sublimar. Y por otro lado están estas sobreestructuras morales que fungen como una tapa de una olla a presión. Entonces, la conciencia es precisamente esa síntesis. Detrás de mi conciencia están estas fuerzas que me están impulsando en una dirección o en otra dirección, ¿no? Entonces, el hombre, en el fondo, siempre está actuando por un motivo inconsciente que no logra establecer cuál es. Cambiamos a otro tema y hablamos de el New Age, la nueva era. Ahora se habla un poco menos de la nueva era, pero de todas maneras está detrás de todo lo que serían estos movimientos del ambiente, estos movimientos esotéricos que todavía están dando vueltas en nuestro mundo. Entonces la nueva era, aunque para muchos ya esté pasado de moda, como acabo de decir, refleja, sin embargo, el modo de pensar difundido del hombre occidental. Esta Macedonia espiritual psicológica, por llamarlo de algún modo, porque mezcla cosas tan heterogéneas, ¿no? Las artes marciales, con la astrología, con la creencia en los ovnis, etcétera, etcétera. Bueno, esta realidad se define a sí mismo como ideología espiritual, como ideología, espiritualidad y un conjunto de prácticas psicológicas, estoy citando un texto de la Santa Sede, técnicas psicológicas, prácticas psicológicas, terapéuticas y alimenticia,
que buscan asegurar el bienestar psíquico y físico, y todo como medio para la transformación de la sociedad y del modo de vivir del hombre. Ese estilo de pensar pone como presupuesto base de la existencia una concatenación de causas, efectos, en donde el individuo concreto no es más que pura apariencia, un eslabón en la grande cadena que hace girar el mundo, ¿no? Todo es uno, todo es una única realidad. En definitiva, todo se reduce a energía cósmica y te tienes que dejar fluir por esta energía cósmica. El fin del individuo es llegar a tomar conciencia de su condición divina y dejarse absorber por ella. Así, lo que yo soy actualmente no es más que el efecto de una decisión anterior que desconozco, pero que debo asumir responsablemente. El tema de la reencarnación, por ejemplo. Por otro lado, con la técnica de la psicología transpersonal, por ejemplo, el New Ager pretende trascender su inconsciente personal para llegar al inconsciente transpersonal, común a todos los hombres y a toda la realidad. Somos una única realidad, somos uno, ¿no? Y tenemos que volver a esa unidad. Parece muy bonito, pero nos vamos a dar cuenta que en el fondo no existe la libertad en este modo de pensar. Entonces, ¿qué es la libertad para el New Ager? En primer lugar, se concibe la libertad como el coraje de poner sobre el tapete todas las convicciones que hasta entonces se consideraban absolutas. Yo creía que existe el bien y el mal, yo creía que existía un Dios que era creador, no. Todas estas convicciones morales, religiosas, etcétera, hay que ponerlas todas al mismo nivel. Una técnica propuesta es la que se llama dar vuelta a las opiniones, según la cual uno debe tomar posición por la postura contraria a una convicción hasta que ambas tengan el mismo valor. Es decir, yo creo, por ejemplo, en la existencia de la verdad. Bueno, me voy a poner del otro lado y voy a comenzar a dar razones para afirmar que no existe la verdad, que solo existe mi verdad, que solo existen las verdades subjetivas. Y hasta que no llegue a convencerme de eso, voy a seguir en este proceso de darle la vuelta a las opiniones. De este modo, es posible pasar de una visión bipolar de la realidad, bien, mal, correcto, incorrecto, verdadero, falso, a una visión global que comprenda a los opuestos. Se da, por tanto, un relativismo radical en donde el principio supremo es el de la tolerancia, pues, a fin de cuentas, cada individuo es la medida de su propia verdad. A la base de esta convicción se puede apreciar una actitud psicológica que niega la existencia de una verdad absoluta y de creer sin someterse a nada, ni siquiera a la objetividad del sentido común o de la percepción inmediata. Lo que importa es el sentimiento, lo que importa es el corazón. No importa lo que creas. No importa que lo que creas pueda ser absurdo o pueda ser contradictorio, no le importa. Lo que importa es que salga de ti, aunque vaya contra el sentido común. La libertad para el New Ager es, en segundo lugar, liberarse de toda inhibición de tipo moral, cultural o religioso. Precisamente porque estas inhibiciones, estas normas morales, dependen de convicciones que corresponden al pasado. Ser libre será atreverse a transgredir los tabúes tradicionales, fruto de la opresión cultural. Se servirá para ello de experiencias límite, a viajar, al menos con la imaginación, a aquellas zonas grises de la propia conciencia. Para ello se servirá de técnicas definidas sin excluir el recurso a las drogas. Todo sirve, todo es útil si me ayuda a quitar estas inhibiciones que sufro. Porque en el fondo lo más importante es el yo, mi conciencia. Hay algunas técnicas psicológicas de la psicología humanista que han llevado eso a idolatrizar el yo. Hay un libro, no me recuerdo ahora del autor, que es La identidad del yo y la identidad, donde precisamente se habla de esta nueva religión, la religión del yo. Todo sirve todo es válido si ayuda a promover mi yo, mi conciencia, mi libertad. En el ámbito sexual, por ejemplo, se recurrirá a la filosofía del Tao, al tantrismo budista,
para justificar experiencias sexuales divergentes de la moralidad occidental, ¿no? Porque lo que importa es expresarte como eres. ¿Qué se encuentra en el fondo de esta visión? Esta es una visión antropológica de sabor freudiano que considera al hombre como un ser dicotómico, es decir, que tiene un yo personal fruto de la formación biológica y de los condicionamientos culturales, y un ser más profundo, divino y transpersonal, que es el verdadero ser del individuo humano. Para el New Age, el yo consciente no es más que un fragmento de la identidad de cada uno. El proceso de liberación consistirá, por tanto, en una toma de conciencia de esta centella divina, de esta luz divina interior, y una creación del propio modo de ser, sirviéndose de técnicas pseudo-orientales, esotéricas, y bajo la tutela de un gurú, un guía, un maestro, que al menos en teoría no va a establecer ningún vínculo de sumisión. Pero no podemos olvidar que los gurús en el Oriente pues eran una manifestación de Dios para el hombre. Entonces, la relación que se tenía con el gurú llegaba a ser totalizante, mucho más profunda, mucho más controladora que la relación que podría tener un director espiritual con sus almas, con las personas a las que dirige. El proceso de liberación en la visión del New Age consiste en un proceso psicológico. Es un viaje interior a los entresijos de la propia psique para llegar a la conciencia de no ser más que ser uno, es decir, soy uno con toda la realidad. Es decir, en el fondo, lo que yo percibo como objetivo, como sentido común, como moralidad universal, no son más que máscaras, no son más que cáscaras que tenemos que ir quitando para llegar, ¿no?, al núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? Yo soy divino. Y si yo soy divino, pues todo es lícito, todo es permitido, porque nada se le puede negar a la divinidad. ¿Cuál es el significado? El significado? ¿Cuál es el resultado al que se llega? Es evidente que la conciencia posmoderna, cuya expresión popular era el New Age y continúa siéndolo el New Age, sufre de una grande inmadurez cultural, fruto del olvido de la propia historia, de una decadente y fragmentaria formación escolar y de una relativización de los valores que conduce a una fácil manipulación por parte de grupos de presión contrarios a la visión judeocristiana. El New Ager sufre de un solipsismo espiritual y hay tanta gente que vive encerrada en su propia así belleza espiritual, que hace yoga, que tiene técnicas orientales y que se siente el Reiki famoso, ¿no? Y se siente que ya es espiritual porque es bastante solipsista, es bastante egoísta, narcisista este modo de ver la realidad, esta espiritualidad. Que esta forma de espiritualidad lo lleva a encerrarse en la contemplación de su propia belleza, de su propia suficiencia, con una religiosidad fundada en la emotividad, en la inmediatez y en la búsqueda del bienestar individual, la armonía y la unidad con la naturaleza, sometiéndose, de hecho, en modo bastante racional, a gurús, maestros de meditación, etc. Estos maestros, por su parte, han encontrado un modo excepcional para hacer negocio y lanzarse al estrellato. ¿Cuántos gurús que tienen esta visión de sí mismos como dioses, como divinidades? Bueno, Michael Skujans, que era un grande sacerdote que se ocupaba de estos temas, a propósito del New Age, escribe, estoy citando, ¿no? El hombre del que habla el New Age es un superhombre que gracias a métodos y técnicas adecuadas explora los recursos de su cuerpo, cuya existencia ni siquiera sospechaba en el pasado, de su mente y del universo mismo. Bajo este aspecto, el New Age es una nueva expresión del pelagianismo, doctrina que afirma que el hombre puede salvarse con sus propias fuerzas recurriendo a prácticas psicológicas o mágicas de diverso tipo. El pelagianismo es aquel que dice que yo me puedo salvar por mí mismo, por mis propias fuerzas.
Desde la perspectiva antropológica, por lo tanto, este modo de pensar es la empresa de alienación más grande de la historia, porque tú vives encerrado en esa contemplación de tu pseudo belleza espiritual. Vamos a ver el último de los temas de la visión contemporánea de la libertad. Y yo la titularía una libertad engañosa, que se refiere a la libertad del existencialismo. Vamos allá. A mediados del siglo XX, el existencialismo ha puesto la libertad individual en el centro de la atención. Jean-Paul Sartre, célebre exponente de esta filosofía, afirma que la condición primera de la acción humana es la libertad. Y es verdad sobre esto. La característica fundamental del hombre es precisamente la de actuar libremente. Ahora, esto puede ser un hermoso eslogan de exaltación libertaria, pero yo creo que detrás en el modo como lo ve Jean-Paul Sartre es engañoso. Un poco más adelante en este libro, El ser y la nada, este filósofo existencialista escribe esto. La libertad no tiene esencia, dice Jean-Paul Sartre. No está sometida a ninguna necesidad lógica. Mi libertad no es una cualidad sobreagregada o una propiedad de mi naturaleza. Es exactísimamente la textura de mi ser. Y termino la citación. Para Sartre, la libertad se refiere propiamente al acto del proyecto fundamental, a una elección originaria anterior a toda elección. Esta es elección de sí mismo en el mundo y del mundo. Yo elijo a mí mismo y elijo el mundo en el que yo vivo. Al fondo de la decisión de la acción hay una decisión libre, un deseo de ser en sí mismo, es decir, de tener en sí mismo el fundamento de la propia existencia. De este modo, Sartre abre de tal manera el abanico de la libertad que se vacía de todo sentido. Si yo soy libre de todo, en el fondo no soy libre de nada. Este ideal, porque nada tiene sentido. Si cualquier cosa que yo escoja está bien por el hecho de que lo estoy escogiendo, entonces ya no tiene sentido escoger. ¿Por qué escoger una cosa o escoger otra? Continúo. Al fondo de la acción hay una decisión libre, un deseo de ser en sí mismo, esto ya lo hemos dicho. Es decir, de tener en sí mismo el fundamento de la propia existencia. Yo soy un en soi, pour soi. Yo soy un en mí mismo y por mí mismo. Me debo a mí mismo. De este modo, como habíamos dicho, Sartre abre el abanico de la libertad vaciándola de sentido. Este ideal para Sartre, el de una libertad que se autofunda, solo puede ser una libertad divina, solo puede ser libertad de Dios. Y la existencia misma de Dios compromete la libertad del hombre. Dado que existe, de hecho, la conciencia de libertad por parte del hombre, Sartre se ve en la necesidad de eliminar a Dios del ámbito de la existencia para afirmar la absoluta autonomía humana. De hecho, para Sartre, el existencialismo es un ateísmo coherente. Ahora bien, es absurdo concebir el hombre como un ser absolutamente autónomo, emancipado de Dios y de todo sistema de valores que hace referencia en última instancia a Dios. El hombre sartriano crea sus propios motivos y valores, ¿no? A la base de mis valores está mi elección. Los valores son valores y son absolutos porque yo los escojo. Porque yo los escojo. Estos motivos y estos fines no tienen ningún peso, ningún valor que el hecho que han sido escogidos por el sujeto que actúa. Según Sartre, el hombre en su libertad no inventa solo sus fines primarios o secundarios, sino también todo el sistema de interpretación que permite ponerlos en conexión. Es una acción libre, desligada de toda verdad, creadora de sus valores, cuyo único límite es el propio pasado y la existencia de los otros individuos libres, porque también ellos son un límite. No es de extrañar, por ello, que Sartre afirme que la elección es injustificada, es absurda, pues porque no tiene punto de apoyo, que la libertad es elección del propio ser, pero no como fundamento del mismo, y que la opción fundamental, al no tener otro puntal que la misma libertad,
cae en la angustia de la posibilidad. Y por eso la angustia, la náusea. Tampoco es de extrañar que el filósofo existencialista llegue a afirmar que l'enfer, c'est les autres. Porque el otro, el infierno, son los otros. Porque el otro, en cuanto existente libre, es un límite real para la mía libertad, para mi libertad. Venir al mundo como libertad frente a los otros es venir como alienable, como objeto de posesión de otros. Por lo tanto, yo no puedo permitir que los otros me dominen o sean un límite para mi libertad. Tengo que de alguna manera o anularlos, o dominarlos, o controlarlos, o hacer que sus libertades actúen para potenciar mi libertad personal. Como ven, es una visión tremendamente egoísta. En conclusión, el hombre sartreano, individualista, creador de sentido de su vida, absolutamente desligado de la verdad, exaltando su libertad, acaba en el absurdo de una vida de pura facticidad, de pura contingencia, sin más sentido que el que yo mismo doy a mis actos. El hombre sartreano escoge antes de ser consciente, pues en definitiva su conciencia se identifica con su libertad. Su ser es libertad porque es pura nada. Bien, yo creo que aquí podemos dejar esta reflexión por ahora. Hemos visto cuáles son las concepciones de la libertad posmoderna. Esto nos puede ayudar para entender también cómo el hombre actual concibe la libertad, ¿no? La libertad como individualismo, como libertinaje, etc. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Que les vaya muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente encuentro. Adiós.